El siguiente es un especial de IUMEC Radio, Esperanza para Todos. Desde Guadalajara de Buga, Colombia, transmite IUMEC Radio, Esperanza para Todos. En 30,000 pesos por persona. Los niños, menores de 10 años, mayormente la entrada allá no se les cobra, pero con la entrada, con el almuerzo, porque aquí se va a hacer el almuerzo pro construcción. Ustedes saben que tenemos el proyecto del colegio, la secundaria, entonces queremos que usted sea parte de aportar también comprando el almuerzo, y no que usted lo lleve, sino que usted lo compre, y de esa manera entonces el transporte más la entrada más el almuerzo, 30,000 pesos por persona. Así que allí a Llanito normalmente sale en 25,000 pesos solo el transporte ida y vuelta, y eso que estoy hablando creo que muy bajito. Por lo tanto es barato, para que de pronto alguno va a pensar, uy, no, es muy costoso. Mire, es transporte, es almuerzo y es la entrada, porque también hay que dar algo de la entrada allí, por razón pues de que de igual manera esa entrada es para invertirle al campamento. Es el campamento de la Iglesia Unión Misionera a nivel nacional, entonces igual se necesita para inversión allí del mismo lugar. Entonces, mis queridos hermanos, a partir de los 10 años estarán cobrando allá la entrada. Ya seguramente pues niños pequeños, ya tendríamos que hablar del asunto del transporte, cómo se manejaría la situación allí, y también porque pues igual la entrada pues no se les cobraría. Entonces, si usted está interesado realmente en asistir a esta confraternidad, por favor, ahora allí en el pasillo habrá alguien encargado de tomar sus nombres, la inscripción, y ojalá separe su cupo con algo también para que vayamos asegurando ese cupo suyo. Muy bien, amados, entonces ahí tenemos pues esta invitación especial. 7 de agosto es un miércoles festivo, para que usted lo separe para esta actividad especial. Todas las iglesias del Valle del Cauca de la Unión Misionera estamos convocados a esta confraternidad. Bien, también tenemos la presentación de un bebé. Entonces, ¿dónde están los padres que van a presentar al niño? Venga, por favor. ¿El padre no vino? Bueno, ella es la mamá. Muy bien, ahí tiene la niñera. El muchacho parece europeo. ¿Ah? Está bien blanquito. ¿Cómo le llama? Samuel, otro Samuel. Dice el Señor: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Se lo dice a los adultos el Señor, se lo dijo a los discípulos, pero de igual manera involucra a los padres. ¿Qué quiere decir? Que los padres somos responsables de la guianza, de la crianza y de la orientación de los niños hacia Jesús, llevarlos hacia el Señor, que el Señor tiene sus brazos abiertos para los niños. ¿Está bien? Entonces es una gran responsabilidad de Dios puesta en tus brazos, para que como mamá y las demás familias también creyente puedan ser influencia de bendición para Samuelito, este bebé que ahora el Señor ha puesto en este hogar, en esta casa. Vamos a orar a Dios presentando este bebecito delante del Señor. Y ustedes por favor extiendan sus manos hacia acá y oremos al Señor por ellos. Padre precioso, te damos gracias por tu amor tan grande, Señor. Gracias, Dios, por esta criaturita llamado Samuel, Señor. Le ponemos delante de ti, le presentamos ante ti en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos gracias por la vida que le has dado, Señor. Rogamos que lo guardes, lo protejas, que lo tomes en tus manos, Señor. Que envíes tus ángeles a su alrededor. Padre amado, hoy delante de ti, Señor, lo presentamos como obra tuya, criatura tuya, Señor. Que su corazoncito, Padre, sea inclinado a ti, a tu obediencia,
al amor a ti, Señor. Padre, gracias por guardar y bendecir este niño en todas sus facultades mentales, intelectuales, físicas, habilidades, todo su desarrollo. Padre, sea bendecido, guiado por ti, mi Dios. Gracias, Señor del cielo, tú le has dado vida y asimismo, Señor, reconocemos que tú eres el dador de la vida, que tú eres, Señor, quien has puesto esta criatura en los brazos de sus padres y ahora aquí, Señor, su mamá y aún sus familiares que le acompañan. Oh Dios del cielo, rogamos tu gracia, tu misericordia, tu sabiduría, tu prudencia, Padre, para que en el temor tuyo, Señor, ellos puedan también levantar, criar, orientar este bebé en tu camino, Señor, en tu conocimiento, Padre. Muchas gracias, Dios, por bendecirles. Gracias por guiarle, por proveer, Señor, para todo lo que necesitará esta criatura. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Te bendiga este bebé. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, tenemos unos amigos que nos están visitando. Hace 7 años vino por aquí, 7 años, ¿no, Michael? 7 años vino por acá soltero. Y ahora ya vino casado, acompañado. Eso, un aplauso, un aplauso. Él está contento de estar casado. Michael, un saludito. Y presentas a tu esposa también. Bienvenido. Ven aquí. Eres grandecito, pero aquí lo vemos mejor, ¿cierto? Aquí se ve más. Bienvenidos a Buga, a la Iglesia Unión Misionera. Gracias. Hola amigos, hermanos en Cristo. Desde mucho tiempo, saluda otra vez. Vine a Buga creo que 2 o 3 veces, una en 2012, solo yo, pero antes con equipos de Jucum. Y Benjamín vino con un equipo en 2010, creo. Sí. Entonces es como tengo relación con ustedes. ¿Así? Ya, bueno. Pues qué alegría verles otra vez y presento a mi esposa, Anastasia. Y espero que nos vemos otra vez muy pronto. Dios les bendiga, gracias por visitarnos. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos conocen a Benjamín? Ah, bueno, muy bien. Benjamín está ahora visitando a su familia. Se fue también a visitar a su familia. Benjamín es producto de la visita que hizo Michael aquí con ese equipo, ¿no? Entonces por ahí dejó los ojos puestos en alguien y nosotros no nos dábamos cuenta. Y ya con el tiempo fue que nos dimos cuenta que algo estaba pasando y bueno, se llegaron a casar y ya ustedes saben, Benjamín ha estado sirviendo a Dios aquí con nosotros también. Así que has dado buen fruto, Michael. Has dado buen fruto. Muy bien. Bueno, doy gracias a Dios también por Ana Paula que nos visita y los niños que están por allá atrás. Algunos de ustedes no saben quién es Ana Paula, pero ella es la madre de mis sobrinietos. Sobrinietos, imagínese usted. O sea que yo soy un ¿cómo es que dice? Ya se me olvidó, tío abuelo. Eso, tío abuelo, imagínese usted. Y a la vez una persona que también nos bendijo mucho en su tiempo aquí con nosotros, ahora está viviendo bastante lejos, entonces, pero también nos visita esta mañana. Bien, amados, hoy vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y vamos a estar mirando el versículo 3. Hoy vamos a continuar con el tema la doctrina y la fe en la vida diaria. Es la tercera parte acerca de ese tema basado en Hebreos capítulo 13 y el título o el tema para hoy dentro de ese gran tema de la doctrina y la fe en la vida diaria
es memoria compasiva hacia presos y maltratados. Memoria compasiva hacia presos y maltratados. El versículo 3 de Hebreos, capítulo 13, dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda la verdad, el que nos aclara tu palabra y la lleva a nuestro espíritu. Que esta palabra, Señor, sea para cada uno supliendo necesidad que tú conoces, Señor, en cada persona. Que esta palabra sea vida, sea sanidad, sea restauración, desafío, orientación, corrección. Que esta palabra sea de crecimiento. Que esta palabra, mi Dios del cielo, traiga esa nueva, una fe renovada, una fe fortalecida, Padre, y un nuevo deseo de amarte y de seguirte a ti, Señor. Muchas gracias, mi Dios. La recibimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dentro del todo el estudio que traemos de la epístola a los Hebreos, recordamos que el autor a los Hebreos nos ha hablado acerca del amor fraternal, nos ha hablado acerca de la hospitalidad en el versículo 1 y en el versículo 2, que han sido los estudios anteriores que hemos visto. Ahora el autor de esta carta continúa haciendo alusión a la memoria de los destinatarios, porque noten que dice el versículo 3, la primera parte: acordaos de los presos, y en el versículo 2 también inició diciendo: no os olvidéis, ¿no? Es como lo mismo, ¿no? Que decir acuérdense, ¿no? No se olvide, acuérdese. Entonces sigue hablando de que nos acordemos, hace esa alusión a la memoria de sus destinatarios para que no se olvidaran de sus hermanos que estaban pasando por calamidades. Y esto, de hecho, tiene que ver con la práctica de la doctrina y la fe en la vida diaria. O sea, ¿cómo así que acordarse de los presos y de los maltratados es practicar la doctrina? Todo lo que vimos, y ya lo hemos dicho una y otra vez, en los estudios anteriores, 12 capítulos de Hebreos prácticamente, pura nutrición de doctrina, nutrición de la palabra de Dios. Hemos recibido un conocimiento muy profundo de quién es Jesús, todo lo que hizo por nosotros y cómo Él es superior a todo lo que la ley decía, hacía, y aún a los hombres de la antigüedad, que para los hebreos eran muy importantes. El autor a los Hebreos pone a Jesús por encima de todos y nos da una revelación impresionante de la obra de Cristo a nuestro favor. Pero ¿cómo hacer que eso se convierta en vida en nosotros y no se quede solo en teoría y ahí en la mente, sino que se vuelva vida? Muy bien, ya hemos visto dos cosas importantes: el amor fraternal, o sea que en cuanto a tu forma de relacionarte con los demás, muestra realmente lo que estás creyendo de esta doctrina, de esta palabra. O sea, las buenas relaciones con tus hermanos muestra que tú realmente estás creyendo lo que Dios está diciendo. Y en segundo lugar también la hospitalidad, el amor a los extraños, que ya lo estudiamos, es también demostración de entender y haber recibido esta doctrina del Señor. Ahora el autor entonces nos lleva a otra práctica interesante, y es el acordarnos de los presos. No hay que explicar mucho qué es un preso, pero de todas maneras yo voy a dar una especie de definición. Estar preso es una condición o estado en la que una persona se encuentra. Es ser privado ¿de qué? De la libertad. Está preso porque está privado de la libertad. Bien, acerca de esos presos, el autor exhorta a la comunidad hebrea y hoy a nosotros también el Señor. Dice: acuérdense de ellos, de esos presos. Más adelante vamos a aclarar qué presos son. Acordarse implica no olvidar. No como le pasó a José en Egipto. Ustedes recordarán cómo José fue acusado injustamente y lo metieron a la cárcel por algo que no había hecho, pero lo acusaron de haber hecho algo que él no hizo, y estuvo allí no sabemos cuánto tiempo en esa prisión.
Pero un día cuando allí en esa cárcel se encontró con el copero del rey y el panadero del rey, que también por hacer malas cosas los metieron a la cárcel. Entonces esos dos hombres allí en la cárcel tuvieron cada uno un sueño que los perturbó y los hizo inquietarse. Y entonces al contarle el sueño, José estaba allí y José, Dios le dio la capacidad a José de interpretar los sueños. Y entonces a uno le dijo, al panadero le dijo: ese sueño tuyo significa que te van a cortar la cabeza. ¿Ah? ¿A quién le gusta que le digan eso? ¿No? Y de hecho, a los días le cortaron la cabeza. Pero al copero le dijo: ese sueño tuyo significa que te van a restituir en tu puesto. ¿A quién no le gusta oír esas cosas? Te van a dar un mejor sueldo, un mejor puesto. Y a este hombre José le dice: te van a restituir en tu puesto. Y entonces José lo dice con tanta seguridad que le dice lo siguiente, le da un encargo, le dice: cuando eso pase contigo, por favor, habla por mí al rey, acuérdate de mí y háblale al rey, dile que yo estoy aquí injustamente, que me acusaron injustamente y me metieron aquí a la cárcel para que el rey me saque. Y el copero, ¿verdad?, a los días salió, lo restituyeron a su puesto. ¿Y sabe cuándo se vino a acordar de José? A los 2 años, después de haber salido. Y eso porque el faraón se soñó también algo y dijo que él quería que alguien le descifrara el sueño. Y entonces este hombre le dijo: ay, rey, ahora me acuerdo. Ya lleva 2 años afuera. Y el pobre José allá: acordaos de los presos. Acordaos de los presos. José tuvo que vivir esa situación. De hecho, igual Dios sabía por qué y para qué. Pero es curioso, y por eso el autor a los Hebreos dice: acuérdense de los presos, ténganlos en cuenta, pero háganlo de manera práctica. Yo creo que este hombre, cuando salió allí de la cárcel, dijo a José: claro, José, gracias por haberme interpretado ese sueño, yo voy a hablar por ti al rey. Seguro le hizo miles de promesas y salió y se le olvidó. Es un tener en cuenta y un acordarse, pero de manera práctica. No solo es decir pasivamente: yo me acuerdo, como los que son mala paga, que siempre le dicen al que le deben: tranquilo, que yo no me he olvidado de su deuda. ¿Le ha pasado a usted? Ojalá usted no sea el de los que dicen así. Pero yo he conocido personas que le dicen al que le deben: tranquilo, que yo no me he olvidado yo. Y van 2 años, y van 3 años, y van 4 años. Cuando al principio que le prestaron esa platica por hacerle un favor, dijo que a los 8 días se la pagaba. Y va 1 año, y van 2 años, y van 3 años. Pero tranquilo, que yo no me he olvidado yo. Yo le voy a pagar con intereses. Es más, necesito otra platica, no tiene por ahí, y después se la pago toda junta. Así son los malapagas. Espero que no haya ni uno acá. Y si lo hay, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y pague. Y pague ligero, porque usted no sabe la maldición que está echando sobre usted. La Biblia dice: no debáis a nadie nada. Es hacer acto de justicia. Bueno, ese no es el tema, pero el Señor me puso a decir eso. Por algo es. Dios quiere bendecir a alguien que necesitaba oír esto. Acordarse es hacerlo de manera práctica. Vamos a mirar por lo menos 2 cosas, 2 formas prácticas de acordarnos de los presos. Una, la oración. Alguien pudiera decir: no, pero es que la oración no es algo práctico. La oración es una forma de acordarse de manera práctica. La oración verdadera, no la oración que alguien dice, por ejemplo: sí, voy a orar por ti, nunca ora. Te voy a tener en cuenta en mis oraciones, nunca se acuerda. Sino la oración práctica, la oración que realmente se hace a favor de, en este caso, de los presos. Miremos el apóstol Pablo, cómo lo dice, lo menciona en Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 19, dice así. Filipenses 1, 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Usted sabe dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los filipenses? Estaba en la cárcel, estaba preso por causa del evangelio, por causa del Señor Jesucristo. Y él estaba seguro
Y él estaba confiado en que la iglesia, por lo menos de Filipos, estaba orando por él. Y por eso les dice: yo sé que por vuestra oración, esto resultará en mi liberación. Esa liberación era libertado, ser libre de la cárcel, salir de la cárcel. No era que estaba oprimido por un demonio, era que estaba en la cárcel. Escúcheme esto: la oración eficaz del justo puede mucho. Si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra en cualquiera cosa que pidieren, será hecho por el Padre que está en los cielos. Entonces hay promesa de Dios, y la oración es supremamente importante y supremamente necesaria, y a la vez es algo práctico a favor de, en este caso, de los presos, como lo estamos viendo acá. Miremos ahora en Filemón. ¿Cuántos sabían que había una carta llamada Filemón? Muy bien, busque a Filemón. Y vamos a mirar en Filemón. Es una cartita de solo 25 versículos. Entonces vamos a leer el versículo 9. Versículo 9 de Filemón. Dice así: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Cuando escribe Pablo a Filemón, también estaba preso. Estaba aprisionado por causa del evangelio. Ahora miremos el versículo 22. Filemón, versículo 22 dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Qué quería decir con seré concedido? Iba a ser libre. Él confiaba en eso. Confiaba en la oración de los hermanos, confiaba en la oración de Filemón y de los demás hermanos de la iglesia que había en su casa. Y él les está diciendo: sí, yo estoy prisionero de Jesucristo, pero váyame preparando alojamiento, porque yo sé que por sus oraciones yo voy a ser libre. Me van a dar la libertad. Mire, la oración es una manera práctica de acordarnos también de los presos. Pero también hay otra forma práctica de acordarnos de los presos, y es a través de envío de mensajes, provisiones, y a la vez involucrar allí la posibilidad de visita. Es una de las formas de acordarnos de manera práctica de los presos. Volvamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Les recuerdo, Pablo estaba ¿en dónde? En la cárcel cuando escribe esta carta. Estaba preso, y noten ahora cómo él les escribe dentro de esta carta. Le dice: yo tuve por necesario enviarles a Epafrodito. Epafrodito era uno de su equipo, de los que le colaboraban. Él mismo lo describe allí, dice: mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Y luego dice: vuestro mensajero. ¿Por qué dice vuestro mensajero? Porque ellos lo enviaban a Epafrodito a visitar a Pablo y a llevarle algunas cosas al apóstol. Y dice aquí: y ministrador de mis necesidades. Esa forma de ministrar sus necesidades era de llevarle cosas necesarias, cosas que él necesitaba allí en la cárcel, seguramente vestido, tal vez dinero para comprar alimentos o para suplir algunas otras cosas. Por lo tanto, Pablo está agradeciéndoles esos mensajes, vuestro mensajero, y también las provisiones que ellos le mandaban a la prisión. Estas son formas prácticas de acordarnos de los pobres. Ahora miremos lo que dice versículo 30, Filipenses 2:30. Dice el versículo 30 así: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Noten hasta dónde este hombre que iba a llevarle a Pablo lo que le mandaban los hermanos de Filipos estuvo dispuesto. Expuso su vida, peligros tuvo, estuvo próximo a la muerte, dice aquí la palabra, y todo dice para suplir lo que le faltaba al apóstol Pablo
en el servicio que hacían los hermanos de Filipos a favor de Pablo. Entonces, tenemos, entendemos una manera por esto. práctica, enviar cosas. En otras palabras, Pablo está diciendo, hermanos, los únicos que me colaboraron, me ayudaron y me sustentaron y me enviaron ofrendas para seguir la predicación del evangelio fueron ustedes. Las otras congregaciones como que se olvidaron que yo existía, y eso que él había sido el fundador de esas iglesias. Y les dice, pero ustedes participaron, solamente ustedes, en razón de dar y recibir. Y luego dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas. Escuche esto. Pablo está diciendo, no es que busque regalos, no es que busque que me den, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Los está animando y a la vez les está agradeciendo. Ustedes se han esforzado por servirme, por ayudarme, por enviarme para mis necesidades. Hermanos, gracias. Tengo que decirles que otras iglesias no lo han hecho, pero ustedes solos han participado en dar y recibir. Pero yo no es que esté buscando regalos ni que ustedes me tengan que dar, pero les agradezco y espero que haya gran fruto en la cuenta de cada uno de ustedes, dice el apóstol Pablo aquí. Ahora, escúcheme lo que sigue diciendo, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De esas ayudas que recibía de los hermanos de Filipos, de estos hermanitos que a pesar de su pobreza tuvieron un corazón generoso. Porque hoy tengo que decirle algo, mi querido hermano y hermana, la generosidad no se mide por lo que hay en el bolsillo ni en la cuenta bancaria. La generosidad se mide por lo que hay en el corazón. Generosidad o mezquindad no es problema del bolsillo, generosidad o mezquindad es problema del corazón. Estos hermanos, si usted hace un estudio profundo de quiénes eran los filipenses o quiénes eran los hermanos de Macedonia, eran iglesias de muy escasos recursos, hermanos muy pobres. La Biblia habla, o dice el apóstol Pablo, profunda pobreza. Hoy en día se dice extrema o pobreza extrema, ¿cierto? Profunda pobreza. Pero Pablo tiene que resaltarles ese corazón tan generoso de ellos, que de lo poquito o de lo mucho que podían tener, querían apartar algo para aportar para la obra de Dios, y más para, en este caso, el apóstol Pablo, que estaba aún prisionero por causa de Cristo. Estaba padeciendo por causa del Señor, y ellos habían sido muy bendecidos por causa del ministerio del apóstol Pablo. Noten la forma como él se refiere a lo que ellos le enviaron, y dice olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí viene la gran promesa que tanto nos gusta confesar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tengo que aclararle algo, porque somos felices tomando las promesas y sacándolas del contexto, ¿verdad? Somos felices así. Uy, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto estás dando para los misioneros? ¿Cuánto estás aportando para los presos por causa del Señor? ¿Cuánto estás dando para aquellos maltratados por causa del evangelio? ¿Hasta dónde tu mano se ha extendido para bendecir a otros? ¿Hasta dónde tu mano ha llegado? Tu esfuerzo, tu sacrificio acepto delante de Dios. Escúcheme, hermano, aquí tengo que ser muy sincero con usted, porque le amo. ¿Sabe cómo nacen los niños con sus manitos? Así. Los niños nacen con las manitos así. ¿Y tienen que aprender a qué? Abrir la mano. Tienen que aprender a abrir la mano. Y usted, cuando quiere ponerle algo en su manito, el tetero o algo, usted tiene que abrirle los deditos para enseñarle a coger, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él vuelve y la cierra. Hay muchas personas que nacieron igual como todo niño o niña con las manitos cerradas, pero se quedaron con las manitos cerradas toda la vida. ¿Usted sabe que usted con la mano cerrada no puede recibir algo? Extienda la mano y a ver que alguien le dé algo ahí, a ver si usted lo puede recibir. Me sale cayendo. ¿Usted sabe que para recibir algo usted debe abrir la mano? Abramos la mano para dar
y nos queda lista para recibir. Y el Señor dijo, es mejor dar que recibir. Y no estoy hablando aquí de prosperidad. Y no estoy hablando aquí de falsas expectativas económicas. Estoy hablando aquí de lo que el apóstol Pablo está diciéndole a una iglesia que eran pobres, pero a los cuales él les reconoce la riqueza de su generosidad. Corazones generosos, que no se olvidaron de él. Él estaba prisionero por causa del Señor, y estos hermanos se acordaron de él. Y no sé cómo hicieron, pero hicieron alguna colecta, alguna cosa, y enviaron a Epafrodito, vaya del apóstol Pablo y llévele esto. De esos hermanos de Macedonia, que Filipos era de esas iglesias de Macedonia, era de los que le rogaron al apóstol Pablo cuando él en alguna ocasión, que estaba libre, hizo una colecta entre todas las iglesias para ayudar a otros que estaban en gran necesidad en otro lado. Y esos hermanos que eran tan pobres, parecía que Pablo les había dicho, hermano, ustedes están exentos de dar, no están exentos, ustedes no tienen que dar, tranquilos, ustedes están muy necesitados. Y ellos como que hasta le lloraron, porque la Biblia dice, y nos rogaron que los dejáramos dar. Yo no sé por qué a algunos es tan difícil. Mire, yo me estoy exponiendo aquí a que alguno que vino quizás hasta por primera vez va a decir, no vuelvo a esa iglesia porque siempre hablan de plata. Pero pregúntele a los que vienen cada 8 días a ver si así es el tema de cada 8 días. No, hoy tocó decirlo. Y si usted vino es porque Dios quería que usted escuchara. ¿Sabe por qué? Porque Dios también quiere bendecirlo a usted. Porque aquí no estamos hablando de enriquecer a nadie. Aquí estamos hablando de que aprendamos a participar con aquellos que por la causa del Señor están presos o están siendo maltratados por causa del evangelio. Ahora lo vamos a mirar un poquito más. Así que esta gran promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, puede ser suya y usted puede orar con ella cuando usted, su conciencia y su corazón le diga, has dado, te has sacrificado, te has esforzado, aún hasta de lo poquito has sacado para bendecir a otros y para bendecir la obra de Dios. Y entonces, cuando eso en tu corazón está tan claro, entonces di, Señor, gracias porque tú me suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo le aseguro, el Señor te va a cumplir sus promesas. Él te va a cumplir esa promesa. Pablo la dijo a una iglesia que practicaba esto. Por eso le soltó esta promesa a estos hermanos, este buen deseo que seguramente Dios jamás los dejó avergonzados con esta palabra que les había dado. Ahora sí aclaremos un poco. Cuando habla aquí de acordarse de los presos, ¿de cuáles presos? El contexto de la carta nos está hablando de unos presos muy específicamente. No de todos los presos del mundo ni de todas las clases, pero nos está hablando de unos presos de forma específica. ¿De qué presos estaría hablando? ¿Presos por corrupción? ¿Presos por política o parapolítica o problemas en la política? ¿Presos por narcotráfico? ¿Presos por violaciones de niños? ¿Presos por crímenes? ¿Presos por rebelión? ¿Presos por hurto? Escúcheme esto. Aquí está hablando de los presos que lo estaban por causa del evangelio y del Señor Jesucristo. No está hablando, en este contexto, no está hablando de ninguna otra clase de preso. Ay, pastor, ¿cómo así? Entonces no podemos visitar en las cárceles a los presos. No estoy hablando de no visitar, no estoy hablando de no ir a las cárceles. Hay ministerios establecidos en Colombia y en muchas partes del mundo de personas que aman ir a las cárceles a predicar el evangelio, y muchos presos se han convertido al Señor. Muchos en las cárceles han conocido a Cristo. Damos gloria a Dios por eso. Pero este contexto del que está hablando aquí el autor a los Hebreos, cuando dice acuérdense de los presos, está hablando es de los presos, de sus hermanos que están presos por causa del evangelio. De esos sus hermanos. Por eso dice, acuérdense como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Es la manera de acordarse de estos hermanos. Ahora, miremos cómo en la iglesia primitiva, o sea, en el primer siglo, la iglesia fue muy perseguida y de hecho nunca ha dejado de ser perseguida. Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 8,
versículo 1, Hechos 8, 1 y versículo 3. Versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban, que era también un siervo de Dios, al cual acababan de matar por causa del testimonio del Señor. Y Saulo dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿A dónde los metían? ¿Y cuál era el delito? Creer en Jesucristo. Capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Cuál camino creen que era? De este camino, ¿cuál camino? Del camino del Señor Jesucristo. En ese tiempo le llamaban ese camino, ¿no? Entonces dice: o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces noten que a esos que estaban siguiendo al Señor Jesús, la persecución de parte de judíos, y luego también más adelante fue de los romanos, fue fuerte, y a muchos los aprisionaron y los metieron a la cárcel. Capítulo 12 de Hechos, Hechos 12, versículo 1 al 5. Hechos 12 del 1 al 5 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Oiga, ese Pedro para ellos era bien peligroso, predicador del evangelio. Le pusieron toda una guardia bien reforzada. Versículo 5: y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba. Y de ahí en adelante usted sigue leyendo la historia y se da cuenta del milagro tan grande que el Señor hizo. Envió un ángel hasta la cárcel, durmió a la guardia, despertó a Pedro y durmió a la guardia, y le abrió las puertas, y las cadenas se le cayeron, y Pedro salió detrás del ángel sin saber si era un sueño, qué era eso, era verdad o qué era. Y cuando se dio cuenta que era verdad, ya estaba en la calle. Y Dios hizo un milagro impresionante, porque la oración del justo puede mucho. La iglesia hacía oración a Dios por él, dice, sin cesar. Lo que quiero es que ustedes vean, amados hermanos, cómo en la escritura no se esconde, digamos, esta situación de que los cristianos fueron perseguidos y fueron presos, y muchos fueron muertos, maltratados. Y desde ese primer siglo de la iglesia cristiana, en toda la historia hasta el día de hoy, así ha pasado. En tiempos ha sido más recio, más fuerte que en otros tiempos, que en otras épocas, pero ha sucedido. Eran presos entonces por causa del Señor, por causa del evangelio, y por eso era que algunos de los hebreos estaban tentados a desfallecer. Si usted tuviera un hijo, una hija o un familiar muy cercano y muy amado de su corazón en la cárcel y estuviera por causa injusta, ¿usted qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Orar nomás? ¿Qué más haría? ¿No lo visitaría? Seguramente que lo visitaría todas las veces que pudiera. ¿Qué más haría? Contrataría a un abogado, ya lo dijo la abogada. Aquí ya hay una, ¿no? Si alguien necesita. Contrataría a un abogado, buscaría la manera de ¿qué? De sacarlo. ¿Qué te mueve? Tu amor, ¿verdad? Te mueve el amor. Cuando el autor a los hebreos dice, acuérdense de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos.
Ahora, no es pónganse en los zapatos de ellos, no hagan cuenta que ustedes están presos también. Ahora, no es un ser querido suyo, es usted el que está en la cárcel. ¿Qué te gustaría que pasara si te toman preso? ¿Ah? ¿Qué te gustaría que pasara? Que alguien hiciera algo, ¿verdad? Haga algo por mí. José lo mostró, no estaba feliz en la cárcel. José le dijo al copero: por favor, habla por mí al rey. Yo estoy aquí injustamente, yo no he hecho nada por lo cual tenga que estar aquí. Póngase en ese lugar. Y estamos hablando de sus hermanos y de sus hermanas en Cristo Jesús. De nuestros hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo metidos a la cárcel, que están siendo maltratados, que están siendo muertos por causa del Señor. Escúcheme esto. Esa es una triste realidad aún en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en esta sociedad que se las da de mucho crecimiento, mucho desarrollo y se las da de mucha tecnología. Hoy hay persecución terrible contra los que creemos en el Señor Jesucristo. Aquí estamos felices, contentos, chéveres, ¿verdad? No nos están persiguiendo, no nos están molestando. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos contentos. Pero no así le pasa a muchos otros. Nuestros misioneros que tenemos, ustedes saben en dónde, en el mundo, les ha tocado que irse escondiendo un poquito más. Porque ya algunos de los que estaban con ellos los han deportado por predicar el evangelio, por hablar de Jesucristo. ¿Peligran sus vidas? Sí, peligran sus vidas. Hay países, ahorita vamos a ver algunos datos sobre eso, pero hay países más cerrados que otros. Y otros donde se están cerrando, donde había libertad y se están cerrando. Bolivia no más. En este momento, en Bolivia hay un problema tremendo de libertad y de libertad religiosa. Y otros países en el mundo. Voy a darle unos daticos aquí por encima y luego vamos a ver un videito y después de eso veremos unos datos de un mapa aquí. Trataré de darles alguna ilustración sobre esto. Escúcheme esto, amados hermanos. Creo que estos datos son de este año. Sé que es año 2019, pero los datos creo que son de cosas que han pasado durante el transcurso de este año. Escuche bien. Durante el transcurso de este año ha habido 4.305 cristianos asesinados en el mundo, por lo menos lo que se ha conocido. En el mundo, no estoy hablando de Colombia. Aquí seguramente hay algunos datos de algunos en Colombia, pero es el dato general. 4.305 cristianos asesinados. ¿Por qué? Por ser cristianos. 1.847 iglesias atacadas. Y hace poco, 20 días, un mes máximo, una de las iglesias en Cali, carismática al mundo, del pastor Villavicencio, fueron despojados de la iglesia donde estaban reuniendo y les quitaron todas las cosas. No sé eso en qué va, pero el hermano mandó un videíto pidiendo a todos los pastores, todos lugares, que les apoyáramos en oración, pero también con unas firmas para ellos hacer un reclamo en cuanto a los derechos. Pero fue la autoridad la que los sacó, fue la autoridad la que les cerró el lugar. Entonces, no estamos lejos de estas realidades. Son cosas que se van dando y a veces no sabemos cuál es la causa real más profunda, pero bueno, son datos que sabemos. 1.847 iglesias atacadas y tenemos 3.150 cristianos detenidos. Leí un dato nomás esta semana de un pastor de una iglesia muy grande en China. En China estaba habiendo una libertad muy interesante para el evangelio, pero ahora subió un nuevo gobierno y ha estado arreciando contra los cristianos. Y han tomado presos a muchos, y tomaron a este pastor y a 100 miembros de la iglesia, 100 miembros, y los encarcelaron. Y a los demás les prohibieron volverse a reunir ahí, en ese lugar. No recuerdo si algo que leí es de ahí mismo de China, pero dice, y es muy difícil reunirnos, decía alguien, reunirnos siquiera 5 o 6 personas en una casa. Porque 5 o 6 personas ya levanta sospechas. Y ahí mismo cae la ley a ver qué es lo que están haciendo esos 5 o 6. Es terrible, amados. Dijo alguien,
me compartía esto y me decía, por eso yo amo más a Jesús y quiero seguir más al Señor, porque me parece tan interesante que en el mundo a quien más se persiga es a los que creen en Jesús. Eso a mí me hace sentir antes más ganas de amar a Jesús, porque pareciera ser que entonces es algo muy importante, que tanto se unen para perseguir y para tratar de acabar con aquello, es porque eso es algo muy valioso. Le pasó a una mujer, creo que fue en Corea del Norte, puedo estar equivocado, pero leí estos datos esta semana. Esta mujer era del Partido Comunista, normal, y resulta que esta mujer era la responsable de entregar unas dotaciones en una empresa y sobre ella había una jefe. Esa jefe le dijo, la dotación era de una sola dotación a cada persona, y a esta jefe le dijo, me das 2. Esa mujer no era cristiana, la responsable de repartir las dotaciones, pero le dijo, no, la ley dice que hay que entregar de a 1, yo no te puedo dar 2. Le dio 1 y le dijo, esto lo vas a pagar. Y luego la acusó de ciertas cosas mal hechas a esa pobre mujer y la metieron a la cárcel. No era cristiana. Cuando cae esta mujer a la cárcel, se encuentra con cristianos que estaban presos. Y estos cristianos presos, cuando los estaban torturando, cuando los maltrataban, estos cristianos se ponían a cantar y a adorar a Dios en medio del maltrato. Y esta mujer ve eso y le impresionó en su corazón y creyó en Jesús. Se entregó a Cristo. Antes eso la movió a entregar su vida al Señor. ¿Qué le movió tanto a esta mujer? ¿Cómo es posible que esta gente, en medio de este sufrimiento, en medio de este maltrato, estén cantando? Y esta mujer dijo, este Jesús o esto que esta gente cree debe ser muy grande. Y entregó su vida a Cristo. Eso está pasando en el mundo, mis amados hermanos. Nosotros por acá somos, como alguien decía por ahí, cristianos de azúcar, cristianos de chocolate. El sol nos derrite fácil, el agua nos deslíe. Y así somos cristianos chéveres, acomodados. Cualquier cosita nos derriba. Pero esta gente sí que nos da ejemplo de una fe férrea, fuerte. Se mantienen firmes en el Señor. Eso no quiere decir que no les duela. Eso no quiere decir que no lloren. Eso quiere decir que saben en quién han creído y se mantienen firmes. Y por esa firmeza muchos otros están creyendo y se están convirtiendo al Señor. El diablo ha creído que con opresión acaba con la iglesia, y antes pareciera ser que cuando hay opresión más crece. Eso pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, entre más los oprimían, más se multiplicaba, más crecía. Léase la historia del Éxodo desde el capítulo 1, usted se va a dar cuenta de eso. Vamos a mirar el videito, por favor. Sabemos que en el mundo hay más de 2.000 millones de cristianos. Pero ¿eres consciente de que 245 millones sufren persecución? Piénsalo. Desde el comienzo de la Iglesia, los cristianos han sido encarcelados, torturados e incluso asesinados, perseguidos injustamente. Durante 25 años, Puertas Abiertas ha recopilado información para comprender y determinar dónde, cómo y por qué nuestros hermanos están siendo perseguidos. Y cada año elaboramos la clasificación de los 50 países donde es más peligroso ser cristiano. La lista mundial de la persecución. Su férrea dictadura y la falta de libertad religiosa han mantenido a Corea del Norte desde el año 2002 en lo más alto de la lista. Tras varios ataques en iglesias con numerosos fallecidos, Rusia entra ahora en la lista después de haber sido vigilada muy cerca durante años. Y con la incesante escalada de la persecución en las áreas más remotas de la India, este país entra ahora entre los 10 primeros de la lista. Ya sean perseguidos por nacionalistas religiosos, su propia familia, su comunidad o incluso el gobierno. Todos los cristianos representados en esta lista necesitan tu oración y apoyo para continuar compartiendo y viviendo su fe.
Entra en nuestra página web para saber cómo puedes ayudarnos. Miremos el mapa también. Noten ustedes, más de 245 millones de cristianos están sufriendo por causa de su fe. Y aquí en ese mapa que vamos a mirar, en este mapa encontramos esos 50 países que están en esa gran lista. Quizá no se vea muy bien, pero bueno, por lo menos he querido darles una imagen. Puertas Abiertas es una institución que trabaja a favor de los hermanos perseguidos en todo el mundo. Aquí está la lista de países. Colombia está por aquí abajo, pero de todas maneras está entre los 50. Imagínense, los 50 países más peligrosos del mundo, aunque está por acá muy abajo en esa lista. El primer país es Corea del Norte. Y ya ustedes escucharon que también la India está entre los primeros 10, donde es más peligroso ser cristiano, o en algunas partes de la India. Y tenemos estos colorcitos aquí, nos indican la persecución alta, más alta, y la persecución extrema. Entonces está catalogado de esa manera, está presentado de esa forma, mostrándonos entonces esos lugares donde hay persecución casi en todos los países del mundo, en los diferentes continentes del mundo. Esta es una imagen que nos muestra también la necesidad de orar, amados hermanos. No solamente orar, que ya dijimos que es una de las maneras prácticas de acordarnos de los presos o de los maltratados por causa del Señor. Entonces, y no solamente eso, sino aún el hecho de aportar para ayudar a estas personas. Me gustaría mucho, como pastor, como iglesia, pudiéramos ser parte de estas Puertas Abiertas y estarnos informando más de ellos, y poder aún desde aquí, desde la iglesia, aún enviar algunas ayudas, recursos que pudiéramos aportar para aquellas personas que ellos saben bien cómo, dónde están y qué cosas necesitan. Por lo tanto, cuando el autor a los Hebreos les dice, acuérdense de ellos, como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Noten que esa expresión última del versículo 3 está hablando de personas que son del cuerpo de Cristo. Cualquier otro ministerio que se organice para trabajar en las cárceles con los presos por cualquier causa, o sea, es ir donde hay gente necesitada de Cristo, eso está bien. Y como dije ahora rato, hay ministerios carcelarios muy fuertes en Colombia y en muchos países que Dios está usando para llevar el evangelio a personas que están allí en las cárceles. El Señor levante gente que ame ir a las cárceles a llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero también necesitamos personas que amen ayudar, como esta gente de Puertas Abiertas, amen ayudar a los maltratados, a los perseguidos y a los presos por causa del evangelio. Y no solamente ellos como organización, sino las diferentes iglesias que podamos ser parte en el sentido de ayudar, no solo orar, sino aún aportar para ayudar a estas personas. ¿Por qué les dice que se acuerden de ellos? Porque ellos también fueron presos, porque ellos también fueron maltratados. Y de igual manera nosotros como creyentes no debemos olvidar que también estuvimos presos en las tinieblas, maltratados por el pecado, y Dios se acordó de nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para abrirnos las puertas de nuestra prisión y mostrarnos su buen trato de amor a través de Jesucristo. ¿Cuántos aquí se sienten que el Señor los rescató de esas tinieblas, de esas prisiones de oscuridad? El Señor nos rescató de allí. El Señor nos sacó de esa prisión. Y Jesús dijo que Él había venido ungido con el Espíritu Santo para sacar a los presos de la cárcel, para dar apertura a los presos, para sacarlos de allí. Y de hecho está hablando de los presos espirituales, presos a estar aprisionados por el pecado, en las garras de Satanás. Cristo vino a hacernos libres,
Porque hay gente como el apóstol Pablo, Pedro y otros que estuvieron encarcelados. Ellos estaban encarcelados físicamente hablando, como el apóstol Pablo dijo en una ocasión también: yo estoy prisionero, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios corre y sigue siendo glorificada. Y el que, estando en una prisión, conoce a Cristo en la prisión, es el testimonio que hemos escuchado de muchos. Ellos no se sienten presos, se sienten libres, porque esa libertad verdadera está aquí adentro. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos que andan por las calles y alguno puede estar hasta aquí, pero quizá usted diga que él es libre, pero por dentro estás aprisionado. Estás en una prisión de pecado, en una prisión de oscuridad, en una prisión y hasta encadenado. Te sientes en tu corazón. Permítame decirle, Cristo vino a hacerte libre. Cristo vino a romper, a abrir tus prisiones y a romper tus cadenas. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse en pie, por favor, y vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a orar por esos hermanos, hermanas en la India, en el África, en Asia, en el mundo musulmán y en los diferentes países del mundo prácticamente. Colombia de igual manera. En México hay diferentes partes donde hay persecución más fuerte. Por favor, usted va a elevar una oración al Señor. Usted va a orar a Dios por esas personas que son tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Si tú eres un creyente en Cristo, no puedes cerrar tus ojos a esta realidad. Antes, ahora mismo, trae a tu mente, a tu corazón, esas personas que están sufriendo en este momento. Comienza a levantar una oración delante de Dios por ellos, por los que están ahora siendo perseguidos. Corea del Norte, en la India, África, en Rusia, en el mundo árabe. Comience a orar por ellos. Que el Señor les fortalezca, que el Señor les consuele, que el Señor les llene con su Espíritu Santo, que el Señor los mantenga firmes, fuertes. Que la presencia de Dios sea tan real en sus vidas, que ellos puedan ver a Jesús como lo vio Esteban antes de ser muerto por causa del Señor. Levantó sus ojos y vio al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Dios, mira estos tus hijos e hijas. Sabemos que tú los estás mirando, pero que ahora por tu palabra quieres que nosotros los miremos. Quieres que nosotros nos acordemos. Quieres que nosotros, Señor amado, oremos a ti, Padre, por ellos. Ellos, Señor, estos hermanos y hermanas que en estos diferentes países están sufriendo encarcelamiento, persecución, despojo. Aquellos, Señor, que están en centros de concentración, lugares de concentración donde les hacen trabajar de manera terrible como castigo. Aquellos que han sido encarcelados, que están siendo torturados, maltratados por causa de tu nombre, Señor. Te pedimos tu fortaleza, te pedimos que tú los cubras con tu presencia, te pedimos que tú te reveles a sus corazones más y más, y ellos no decaigan, sino que estén firmes, Señor, porque aún en su martirio, aún en su maltrato, aún en su sufrimiento, otros verán su fe, esa fe inquebrantable, Señor, y serán movidos a creer también en ti, serán movidos a entregar sus vidas a ti, oh Dios del cielo. Padre, gracias por esos hermanos en África, en India, en Asia. Gracias por esos hermanos en Rusia. Gracias por esos hermanos en México, en los diferentes países del mundo, Señor, aún en Venezuela, que por la crisis política, económica, muchos también han estado sufriendo, Señor. Han salido de sus casas, oh Padre Santo, oh Dios del cielo. Tu presencia, tu fortaleza, la llenura de tu Espíritu Santo esté con ellos, oh Dios de la gloria. Padre, aún aquellos, Señor,
que han sido aprisionados. Señor, te pedimos su libertad. Te pedimos, Padre amado, que hayan formas, maneras, que tú muevas, Señor, al gobierno o a personas que puedan llegar hasta allí, hablar por ellos, Padre. Mira a los que están ahí sufriendo una tortura, dejados sin alimentos, en lugares terribles, sin ninguna consideración. Oh Dios de los cielos, te rogamos, Señor, que tú les fortalezcas con tu Santo Espíritu. Y Padre, perdónanos a nosotros, porque debemos darte gracias por la libertad en que vivimos, pero perdónanos también por la comodidad en la cual caemos muchas veces, la mediocridad, la indiferencia. Perdónanos, Dios del cielo, porque a veces nos centramos más en nuestras propias cosas personales, sin mirar más allá de nuestro pequeño círculo. Pero a la vez también, Señor, bendice, como tu palabra lo dice, aquellos que desde su esfuerzo, desde su sacrificio, aún más allá de sus fuerzas, han dispuesto sus corazones, Señor, en generosidad, en lo poco o en lo mucho, Padre amado. Pero sus corazones han estado dispuestos, Señor, para respaldar tu obra, tus siervos, los misioneros, el evangelismo local, departamental, nacional, mundial. Padre, gracias, porque tú eres Dios que suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias porque tú lo haces y lo harás en aquellos que con corazón generoso, en aquellos con corazón sacrificial, Padre, lo han hecho y se esfuerzan y aman esa labor. Gracias, Dios, porque tú eres Dios que bendices, tú eres Dios que respaldas también, Señor. Qué bueno escuchar esos testimonios, Padre, que a pesar del sufrimiento de muchos de tus hijos, otros han llegado a conocerte a ti. Qué bueno saber que su sufrimiento no ha sido en vano, que su sufrimiento no se ha quedado sin fruto, sino que su sufrimiento ha dado fruto para tu gloria, Señor. Padre, gracias. Gracias por nuestras autoridades. Oremos por nuestras autoridades. Muy pronto van a haber elecciones de alcalde, así que ore por nuestras autoridades, las que tenemos y los que habrá. Ore por ellos. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia, por los reyes, por los que gobiernan. Oramos, Señor, por nuestras autoridades. Padre glorioso, bendecimos a quienes tú has puesto allí y has permitido que estén para gobernar, para guiar, para dirigir una nación, un departamento, una ciudad, un pueblo. Padre, gracias por esas autoridades, Señor. Guarda sus vidas y ayúdales, oh Dios del cielo, para que todas las cosas que hacen las puedan hacer en el temor de Dios, correctamente, con justicia, con verdad. Oramos por las nuevas elecciones, las elecciones que vendrán, Señor. Que tú seas guiando, Padre, nuestra ciudad, de nuestro país, estas elecciones, Padre. Padre glorioso, rogamos que tú, Señor, pongas personas que teman tu nombre, personas, Señor, que realmente quieran hacer las cosas bien, que se paren firmes, Señor, que no den el brazo a torcer a las cosas malas, sino que estén firmes, oh Dios del cielo. Padre, bendecimos nuestras autoridades y como está escrito, tú has dicho que oremos por los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos quietas, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Gracias, Señor, por nuestras autoridades de ciudad, de departamento y también nacionales. Gracias, Señor, bendecimos y rogamos, Señor, que tú dirijas a los que están en esos lugares. Impídeles actuar con injusticia y con maldad. Impídeles, Señor amado, que proyectos malignos no salgan adelante, sino que salgan adelante los proyectos justos, rectos. Gracias, Señor. Ahora escúcheme, mi hermano, mi hermana. Hay alguien ahí junto a usted, y si usted está solo, hágase junto a alguien, busque a alguien, por favor, y usted ponga su mano allí sobre esa persona, a la derecha, a la izquierda, a los dos lados. Original
transmitiendo desde Guadalajara de Buga, en el centro del Valle del Cauca. UMEC Radio te acompaña siempre.